Estamos en la lección 1 todavía. Esta es una continuación. Creo que esta será la última clase referente a esta lección y pasamos a la otra. Sobre la importancia de la palabra de Dios. Nos quedamos en la presentación 43 sobre el tema de la unicidad en los libros. Estuvimos viendo de que la Biblia es una colección de escritos. Es una biblioteca como tal porque tiene una gran cantidad de libros, autores diferentes, temáticas diferentes, pero al fin y al cabo todo tiene una unidad orgánica en donde cada parte pues tiene que ver con ese gran todo de lo que es la palabra de Dios. Entonces es bien interesante eso. Nos habíamos quedado por esta parte, me parece. En algunas partes se hace mención de las escrituras en algunos textos bíblicos. Vamos a leer algunos textos que hablan sobre eso para que podamos ver o relacionarlo. Quiero ver. Aquí está. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículos del 29 al 30, dice la palabra: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras. Y ahí es donde quería resaltar esa palabra, las escrituras. Aquí se está haciendo referencia el Señor Jesús al Antiguo Testamento. Él lo veía como la palabra de Dios como tal. Y le llaman las escrituras porque se oye como plural, porque se conoce que es una cantidad de libros, en este caso pergaminos, ¿verdad? Y dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto es por una temática, un contexto, ¿verdad? De los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, ni en ángeles, en cosas del espíritu. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces él está como enseñándoles y pues de alguna forma también ellos le estaban queriendo poner una trampa, entonces él estaba respondiendo a esos ataques de alguna forma, ¿verdad? Versículo 30 dice, porque en la resurrección, o sea que sí va a haber una resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que ese tema de el casarse, el tener hijos y ese tipo de cosas ya es algo que va a quedar aquí en la tierra. Cuando estemos en el reino del Señor, pues vamos a ser como los ángeles de Dios. Y bueno, vamos a tener un cuerpo glorificado cuando venga el Señor en su reino, ¿verdad? Entonces ya va a ser algo diferente, ¿verdad? Un cuerpo glorificado parecido al que tenía el Señor Jesucristo como prototipo. Él es el prototipo de ese cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener. Entonces, bueno, interesante, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que se quiere rescatar en esta parte es el tema de las escrituras. ¿Cómo se menciona? ¿Cómo se hace referencia a esas sagradas escrituras? Permítame un momento. Bien, perdón, continuando, vamos a leer el otro texto bíblico, son varios realmente, voy a tratar de ir un poco rápido. Lucas capítulo 24, versículo 27. Aquí el mismo, bueno, el contexto es de que el Señor Jesús se le aparece a dos de sus discípulos luego de haber resucitado. Ellos iban camino a Emaús y se les apareció el Señor, que al principio no habían como entendido, reconocido que era el Señor Jesús. Entonces él empezó a hablar con ellos y estaban hablando sobre los hechos, sobre la situación que pasó con el Señor Jesús. Y entonces ellos como que no habían comprendido bien el tema del Mesías que tenía que resucitar y etcétera. Entonces el Señor Jesús ahí les da una enseñanza muy importante. Buenas noches, hermana Alejandra. Bienvenida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Entonces dice en el versículo 27 del capítulo 24, y comenzando desde Moisés, o sea, ¿quién es Moisés? El que escribió prácticamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de él.
del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y siguiendo por todos los profetas, ahí se hace un resumen de que está hablando prácticamente del Antiguo Testamento. Acuérdense que el fundamento de la iglesia, que prácticamente está plasmado en la Biblia, porque es la revelación completa la que tenemos, está fundamentado en apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el Señor Jesucristo, porque Él es el protagonista de toda la historia de la humanidad, de toda la Biblia. Entonces, ahí podemos ver que los profetas fueron quienes escribieron, quienes por inspiración del Espíritu de Dios hicieron el Antiguo Testamento, lo escribieron. Y bueno, siendo el autor al final Dios, ¿verdad? Respetando también de alguna forma la personalidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque cada uno vivía en su contexto diferente, tenía personalidades diferentes, escribió de una forma, pero al fin y al cabo escribieron lo que la palabra de Dios les inspiraba, pues, en que ellos plasmaran. Buenas noches, hermana Alejandra, bienvenida. Hola, hermano, buenas noches, hermano, bendiciones a todos. Amén, bendiciones, amén. Entonces, gracias. Bueno, entonces estamos aquí, que se menciona, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, el Señor Jesús les declaraba en todas las escrituras, o nuevamente allí se hace referencia a las escrituras, en plural, y haciendo referencia al Antiguo Testamento, lo que de él decían. Y eso es interesante también porque a veces nosotros nos cuesta asociar o relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo, o nos cuesta relacionar o ver al Señor Jesucristo profetizado en el Antiguo Testamento, o de alguna forma que nosotros podamos evangelizar, por así decirlo, con el Antiguo Testamento. Es un poco difícil porque ahí no se mira claramente al Señor Jesucristo, sino que vemos sombras, figuras, tipos que se reflejan, que se explica en el Nuevo Testamento. Entonces, haber escuchado esta prédica, esta declaración, esas declaraciones del Señor Jesús, de la interpretación de todo el Antiguo Testamento en donde hablaban de él, o sea, hubiera sido magnífico. Pero definitivamente tenemos la revelación completa y pues creo que ahí tenemos todo lo que necesitamos para aprender. Buenas noches, hermana Claudia, bienvenida. Buenas noches, hermanos, gracias. Gracias. Bueno, entonces ahí vemos nuevamente las escrituras, ¿verdad? Haciendo referencia a la palabra de Dios. Vamos entonces con Hechos. Perdón, quiero ver. Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Aquí el apóstol Pablo, hablando a su hijo en la fe, por así decirlo, su discípulo, Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí se hace referencia al Antiguo Testamento como sagradas escrituras, como dando a entender de que tiene algo santo, algo apartado, algo que es de Dios, que proviene de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando, bueno, el contexto de este pasaje, cuando se hace referencia a las Sagradas Escrituras, así está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba como ya escrito, por así decirlo. Si bien en ese tiempo ya habían escritos que estaban circulando entre las iglesias, cartas de los apóstoles, del Pablo inclusive y todo, todavía no estaba el canon definido, por así decirlo. Pero igual, o sea, todos tenían la certeza de que los apóstoles hablaban conforme al Espíritu, ¿verdad? Y por ende, pues, conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que ahora tenemos nosotros es la revelación completa en la Biblia, lo que necesitamos nosotros para poder conocer a Dios, poder conocer el Evangelio, poder ser salvos por medio de el entendimiento de ese Evangelio. Y obviamente el poder del Espíritu Santo, que es el que hace que podamos nacer de nuevo. Y pues el designio de Dios, ¿verdad? Y obviamente el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad?
Bien, entonces dice, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, entonces ahí recalcar la parte esta de Sagradas Escrituras. Otro texto bíblico, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Interesante aquí de que el apóstol Pedro, a pesar de que en algún momento tuvo un pequeño problema con el apóstol Pablo, ¿verdad? No sé si se recuerdan ese momento de que él estaba comiendo en la mesa con gentiles, tanto Pablo como Pedro, y de repente llegaron los hermanos de judíos, ¿verdad? Que se habían vuelto al cristianismo, por así decirlo. O sea, no, eran judíos venidos al cristianismo, al camino, pues llamémoslo así. Entonces él como que se apartó un poco y bueno, y hubo un tema así, ¿verdad? Que hasta cierto punto fue un poco hipócrita de parte de él, ¿verdad? Y también Bernabé cayó en eso. Y ahí el apóstol Pablo, pues en público prácticamente le recriminó eso, ¿verdad? Y le dijo de que él, si él no vivía como judío, ¿por qué estaba queriendo como judaizar, ¿verdad? O algo así. Pero bueno, el tema es de que a pesar de que hubo ese momento crítico entre ellos dos, pues igual el apóstol Pedro tenía claro de que el apóstol Pablo tenía autoridad apostólica, o sea, era llamado por el Señor Jesucristo y aquí está confirmando de que no solamente que venía, o sea, que el apóstol Pablo tenía la sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? Sino que compara prácticamente los escritos de Pablo, con los otros escritos. Y ya vimos que cuando se hace referencia a escritos en el Nuevo Testamento, se están refiriendo al Antiguo Testamento o más bien en esta parte en lo que se considera como palabra de Dios. Entonces dice en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, o sea, en las cartas de él, de Pablo, hablando en ellas de estas cosas. El contexto de lo que está hablando el apóstol Pedro aquí es sobre el día del Señor, o sea, ese día en donde por fuego las cosas se van a fundir y va a haber como una renovación de todas las cosas, ese cielo y tierra nueva que se habla en el Apocalipsis, prácticamente de ese evento está hablando. Y pues también el apóstol Pablo habla sobre eso. Y ahí se menciona que en casi todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro reconoce eso, que el apóstol Pablo era un poco, o sea, era muy sabio y mucho de lo que él escribía, muchas cosas eran como malinterpretadas por algunos y pues torcían las escrituras pues para hacerlo a su manera o a su conveniencia. Entonces él menciona eso, que eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí vemos esa comparación que hace el apóstol Pedro con los escritos de Pablo y las otras escrituras. Ahí podemos ver que le da la autoridad de vida al apóstol Pablo en sus escritos. De ahí tenemos otro pasaje en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 que nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está aclarando eso, ¿verdad? Que hay una sabiduría que viene del ser humano, que viene del hombre, ¿verdad? Pero hay una sabiduría que proviene de lo alto, del Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría que viene de Dios es, bueno, es dada por el Espíritu también de Dios, ¿verdad? Aquí se dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ahí podemos ver que o sea, lo que los apóstoles hacían, porque ese fue el deber de ellos, recordemos, el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los designados por el Señor Jesucristo, porque recordemos que el Señor Jesús llamó a Pablo al ministerio apostólico, a
hacer lo que tenía que hacer, y de hecho fue uno de los apóstoles que más trabajó. En el Nuevo Testamento vemos una gran cantidad de escritos de él y de todo lo que hizo. Y bueno, entonces ahí se aclara esto, ¿verdad? Que no es sabiduría humana lo que tenemos nosotros en nuestras manos en la Biblia, ¿verdad? Sino que es palabra de Dios, lo que enseña el Espíritu. Bien, creo que hay otro texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, aquí hay un pequeño, como una pequeña controversia, ¿verdad? Que algunas denominaciones o algunas iglesias tradicionales, pues lo que interpretan de esta parte es de que como que las personas no pueden interpretar la palabra, no tienen esa capacidad como para leer y entenderla y estudiarla, ¿verdad? Sino que tiene que haber un grupo de clérigos, personas especiales, por así decirlo, que son los que se van a encargar de interpretar y que eso va a ser piedra, ¿verdad? Sólida, y que ahí está todo, y no es así, ¿verdad? De hecho, hay muchos concilios en donde se contradicen, y eso fue un gran problema en la Reforma Protestante que lo mostró muy claramente Martín Lutero, ¿verdad? Que muchos concilios, muchos papas se contradijeron en muchas cosas. Entonces él necesitaba que por medio de las escrituras ¿cómo se llama? Le mostraran que estaba equivocado con con los escritos que él hacía. Y bueno, el juicio que a él le hicieron, pues prácticamente no era una defensa, sino que ni era un diálogo, sino que era simplemente que si se arrepentía de haber escrito eso, ¿verdad? O que dejara de hacerlos. Entonces, pero bueno, esa es otra historia que tal vez en otra clase lo vamos a tocar, pero el punto aquí es de que no es a eso lo que se refiere esta parte, de que nosotros podemos leerla y querer entenderla, pues si el Espíritu nos puede dar luz. Aquí el punto es, y según el contexto, porque es importante leer el contexto para poder interpretar bien la palabra. ¿Qué es lo que inmediatamente después dice de esta parte? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea que se está yendo por ese lado, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quizás una traducción un poco más entendible es la de... Bueno, vamos a leer la de... la nueva traducción viviente para ver cómo lo pone aquí. Jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, y a eso es lo que se da a entender. O sea, en esa parte de interpretación privada significa, viendo el contexto, no, o sea, es de que estas personas, estos autores del Antiguo y el Nuevo Testamento, no es de que la profecía, todas las profecías que ellos recibían enseñadas por el Espíritu Santo, no es que ellos lo entendieran todo. De hecho, hasta el profeta Daniel, ¿verdad? Él quería entender y comprender las visiones que tenía. Y hay unas que no entendió, por más que el ángel le dio la interpretación, y aún nosotros hoy en día que tenemos toda la Biblia, hay cosas que no entendemos todavía, ¿verdad? Mucha profecía. Entonces, o sea, por eso es que dice, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Sí, y entonces continúa la idea, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces a eso se refiere, no se refiere a que nosotros no podemos interpretar la palabra, sino que esta parte se refiere a que efectivamente quienes escribieron la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura, ellos hablaron por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchas cosas de las que escribieron no lograron entenderlas a cabalidad, ¿verdad? De hecho, ellos querían comprender mejor ese tiempo del Mesías, querían saber mejor cómo iba a ser ese plan de salvación, qué es lo que iba a ser el Cristo.
Y al parecer no, el judío promedio no llegó a entenderlo, ¿verdad? Porque no habían comprendido que porque ese Mesías iba a venir en dos etapas. En la etapa como siervo sufriente. No entendieron muy bien que iba a morir y resucitar. Y yo creo que es bien difícil que alguien, pues sí, leyendo toda la Biblia, llegue a ese conocimiento si no es por la gracia y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos llega a comprender. Porque realmente en el Antiguo Testamento eso es lo que enseña, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo como Mesías iba a venir a liberar al pueblo del pecado y a reinar, solo que en dos etapas, ¿verdad? En una etapa de siembra, que es la que estamos ahorita en este tiempo de gracia, ¿verdad? Ahorita pues estamos en ese periodo de siembra, y en el tiempo de la cosecha, que ya cuando venga el Señor Jesucristo como rey ya a reinar, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Con los hijos de Dios. Pero bien, también en la traducción al lenguaje actual lo dice también más claro, creo. Profecía. Ya, bueno. Creo que me pasé aquí. Ajá, aquí es. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, que hay una traducción un poco más parafraseada, ¿verdad? Que nos ayuda a poder entender mejor la idea de la traducción de lo que dice el texto original, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Igual, ¿verdad? Ese es el contexto aquí, ¿verdad? De eso está hablando. O sea, está hablando de quienes han escrito las profecías. O sea, no usan las palabras que les dicta la inteligencia, sino que viene de lo alto, del Espíritu de Dios. Obviamente estamos hablando de apóstoles y profetas, ¿verdad? No estamos hablando de los profetas de hoy en día, ¿verdad? Que se dicen ser profetas, malinterpretando el don de profecía. Pero bueno, más adelante hay una lección en donde vamos a hablar de los dones espirituales. Quiero ver. Vamos con Efesios capítulo 2, versículo 20. Creo que hace falta otro texto. Sí, este es el último. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que la iglesia se fundamenta porque con base a esos escritos que nos dejaron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, obviamente Lucas no fue apóstol, pero sin embargo fue asociado directamente con un apóstol o con varios apóstoles, como lo es con Pedro, con Pablo, así, ¿verdad? Entonces por eso es que el Nuevo Testamento es canon, ¿verdad? Como lo tenemos actualmente. Ahí están los libros, la revelación de Dios que nos ha querido dejar para que podamos entender y comprender mejor la salvación, ¿verdad? Y sobre él. Bien. Siempre con el tema de la unicidad en los libros, podemos ver que en otros escritos del Nuevo Testamento se menciona la escritura como un todo. Aquí. O sea que hay unos pasajes que nos hablan de que hay muchos libros, como los vimos los anteriores, los de la slide anterior, y otros en donde dice que solo hay uno, o sea, la escritura en singular, porque la ven como un todo. Ahí podemos ver algunos ejemplos como el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y hay un contexto, creo que no puse el versículo, hace referencia o cita a un salmo, donde hace referencia a eso, que vosotros sois dioses. Obviamente dioses en minúscula, ¿verdad? En el sentido de que nosotros como seres humanos
tenemos cierto nivel de autoridad. Obviamente nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza fue distorsionada con la caída. Pero igual, o sea, de alguna forma en nuestra sociedad hay personas con mayor jerarquía, hay personas que son jueces y pueden tomar decisiones, pero y en el mismo texto de Salmos que hace referencia, también se menciona de que al final mucha autoridad podemos tener en la vida y todo, pero al final pues nos va a tocar lo mismo que a los demás, ¿verdad? Si es que no viene el Señor por nosotros. Me refiero a la muerte, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegó esa autoridad, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, la palabra habla de eso. Entonces, aquí dice el Señor Jesús y llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y aquí dice algo, obviamente, si lo dijo el Señor Jesús, esto es, bueno, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Pero esto nos debería a nosotros que como dejar más claridad, ¿verdad? O convencernos más, aunque como les digo, toda la Biblia es palabra de Dios. Dice entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, de hecho, en otra parte dice que ni una coma, ni una tilde va a pasar, o sea, va a pasar que no se cumpla lo que está en la palabra. Entonces, esto es como lo más confiable que podemos tener en esta vida, ¿verdad? La palabra de Dios, ahí tenemos la verdad absoluta. Bien, quiero ver otro texto en Gálatas, capítulo 3, versículos del 21 al 22. Luego, aquí el apóstol Pablo, por cierto, en esta carta de Gálatas, el apóstol Pablo prácticamente está haciendo una crítica a los Gálatas porque ellos como que se están yendo por el lado del judaísmo, o sea, están como judaizando a los cristianos, están haciendo muy legalistas. Y, o sea, y bueno, la palabra no nos enseña eso, ¿verdad? Sino que nos enseña que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por obras para que nadie se gloríe. Y aparte de eso, pues nosotros no es necesario que nos circuncidemos, no es necesario que, no sé, que hagamos todos esos rituales del Antiguo Testamento, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo aquí está argumentando en este pasaje, en Gálatas capítulo 3, versículos del 21 al 22, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, como quien dice, después de estar argumentando todo lo que ha dicho, entonces alguien podría interpretarlo así al apóstol Pablo, ¿verdad? Así como quien dice, bueno, entonces la promesa de Dios que le hizo a Abraham, que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham todavía no estaba circuncidado. Entonces ahí vemos que esa promesa, por eso es que nos aplica a nosotros que no somos circuncidados, que no somos parte de ese pueblo de Israel en la carne, sino que somos hijos de Abraham espiritualmente hablando. Pero bueno, ese es otro pasaje que habría que explicarlo bien. Pero el punto aquí es eso, de que no es que la ley es contraria a las promesas de Dios. De hecho, él aquí lo menciona en ninguna manera. Porque si la ley dada, o sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, la ley mosaica y todo eso, ¿verdad? Todo ese montón de leyes que dicen, creo que son como 600, no sé cuántos, según el judaísmo, las leyes que hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, todo eso, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, de alguna forma salvarnos, porque acuérdense que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, si la ley pudiera vivificarnos, la justicia verdaderamente, ¿cómo es? La justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, fuera bien difícil, ¿verdad? Porque tendríamos que cumplir toda la ley para que pudiéramos nosotros satisfacer esa justicia de Dios. Y aquí dice en el versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la ley prácticamente fue hecha para callar toda boca, ¿verdad? Y que nadie pueda justificarse o tener méritos sobre la salvación, porque al fin y al cabo, ese plan de salvación, por gracia, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque nosotros no tenemos esa capacidad de poder realmente buscarlo, realmente cumplir la palabra, la ley, pues, o sea, somos seres caídos, pues, o sea, nacemos en pecado concibió mi madre, dice en un pasaje por ahí, y sí, nuestra naturaleza pecaminosa la tenemos desde pequeños,
Y desde pequeños es natural que el niño, que los bebés, pues sí se porten mal, ¿verdad? Es normal, de hecho, los padres lo que tienen que hacer con los niños, con los bebés y con los niños que van creciendo, es enseñarles a hacer cosas buenas, a compartir, a dar gracias, o sea, se enseña a hacer lo bueno, porque ya lo malo se hace por naturaleza, ¿verdad? Entonces sí, tenemos esa naturaleza pecaminosa y qué bueno que la salvación sea por gracia, ¿verdad? Sea por esa promesa, porque si fuera por la ley, pues nadie podría ser salvo. Entonces por eso es que vino el Señor Jesús para salvar lo que se había perdido. Bueno, pero el punto aquí es de que hace referencia a la escritura, más la escritura, hablando de toda la palabra de Dios, hablando de el Antiguo Testamento en este caso, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que creo que ya lo leímos en una ocasión. Toda la escritura, y aquí vemos nuevamente la frase, solo que en singular, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo les mencionaba en una ocasión que quizás lo dejaron así en singular para dejarlo abierto, porque en este tiempo no estaba todavía el canon del Nuevo Testamento, quizás lo dejaron así como un comodín para cuando ya estuviera cerrado, ¿verdad? Pero bueno, aquí el punto es de que toda la escritura, lo que es la Sagrada Escritura, lo que hoy tenemos como revelación completa en la Biblia, es inspirado por Dios y nos ayuda para la enseñanza, para la corrección, para ayudarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, para podernos instruir en todo lo que tiene que ver con la piedad. La unidad en los asuntos que trata, esto es bien importante, que la Biblia pues trata de un montón de temas, de un montón tiene un montón de historias, pero al fin y al cabo tiene un eje transversal, o sea, tiene como una unidad en los asuntos que trata. Todo esto conlleva al personaje principal de toda la Biblia, quien es el Señor Jesucristo. Y aquí lo menciona, los grandes asuntos que trata la Biblia llevan hacia un solo protagonista, el Señor Jesús. La unidad de la Biblia prevalece en una forma asombrosa, porque no se contradice, todo se une para poder llegar a ese punto cúspide de la venida del Señor Jesucristo y su próxima venida, ¿verdad? Y no se habla todavía de la eternidad, de cómo vamos a pasar, ¿verdad? Entonces ahí está la revelación completa desde la creación de todas las cosas, inclusive desde antes de la creación de todas las cosas, del plan de salvación ya estaba diseñado, nos enseña la Biblia, hasta la eternidad, ¿verdad? Ahí en la Biblia está prácticamente todo el tiempo de nuestra existencia, ¿verdad? Y de la existencia de todo lo creado por Dios. Aún en asuntos que parecen contradecirse, aparentemente para nosotros o en algún momento, o personas que tal vez son más críticos y que tal vez no han comprendido bien la palabra, pues hay personas que dicen que la Biblia se contradice. Por eso hay personas, más que todo de la línea liberal, inclusive quienes se hacen pasar por cristianos, dicen de que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero dicen de que ha sido tergiversada o que hay partes donde no es inspirado. Pero no, o sea, pensar en eso es pensar de que Dios no puede hacer las cosas perfecto, ¿verdad? Es prácticamente negar que Dios es Dios, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo no iba a Él dejar por escrito algo que perduraría para todos los siglos? ¿Cómo no iba a dejar eso, verdad? A dejarnos ese privilegio de poder tener la palabra, o sea, si lo ha hecho desde tanto tiempo y de diversas formas se ha comunicado con el ser humano, pues ahora tenemos en nuestras manos, pues prácticamente la revelación completa y es un privilegio, ¿verdad? Entonces, aún en asuntos que parecen contradecirse y que por lo mismo han sido motivos de grandes controversias, pues nosotros vemos esa unidad en los asuntos que tratan. Vamos a ver algunos de esos controversias que pueden haber, que al final, pues la palabra de Dios nos enseña que así es, ¿verdad? Y son difíciles de comprender, sí, pero
Probablemente más adelante pues lleguemos a aprender mejor sobre esto, ¿verdad? Por ejemplo, la soberanía de Dios al predestinar al hombre y la libertad de éste al escogerlo. O sea, ahí es como dos líneas, ¿verdad? Por un lado está la libertad del ser humano para escogerlo y la soberanía de Dios, porque Dios predestina a quienes van a ser hijos de Dios, pero también el ser humano de alguna forma escoge a Dios, ¿verdad? O sea, tiene cierta libertad, porque si no seríamos robots, ¿verdad? Entonces, es una línea paralela que nosotros, si vemos una calle recta, a mucha distancia, va a llegar un momento que por la perspectiva, o sea, nuestra limitancia que tenemos al ver, ¿verdad? Podemos ver que se van uniendo y se van uniendo, aunque realmente no se unen. Entonces, algo así es esta parte, ¿verdad? Que nosotros, pues tal vez ya cuando estemos con el Señor vamos a comprender mejor esto, pero hoy por hoy, pues sabemos que es así, Dios es soberano, pues, pero nosotros también tomamos decisiones, pues, tomamos decisiones. Otro ejemplo es sobre la humanidad de Cristo y su deidad. ¿Cómo es eso? Que el Señor Jesús tiene doble naturaleza, la humana y la divina. Entonces son cosas que es bien difícil para nosotros entender. También la Trinidad es algo difícil de comprender, que nosotros teológicamente hablando podemos estudiarlo y pues sí, o sea, teóricamente hablando lo podemos entender, pero al fin y al cabo pues no, o sea, podemos tener algún momento de así de que quisiéramos entenderlo mejor, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es asombrosa la unidad de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos habla de todo eso y todo es armónico, pues todo funciona de la mejor manera con la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo armoniza la palabra de Dios el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 3, versículo 15, hay un pasaje que se le conoce como el protoevangelio, algo así como el evangelio temprano, porque está en el Génesis prácticamente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí habla sobre el castigo que Dios le puso a la serpiente, quien fue que engañó a Eva y pues de ahí y Adán comió del fruto también y pues ahí fue la caída. Cada uno pues tuvo su castigo que hasta hoy en día pues ahí la estamos viviendo, ¿verdad? Cada uno. Y en esta profecía nos habla de que que esta enemistad entre ti y la mujer hace referencia a algo profético, ¿verdad? Algo que tiene que ver con esa simiente de la mujer, o sea, ahí viene el Señor Jesucristo. Y esa simiente va a herir a la cabeza de la serpiente, o sea, y herir acordémonos que la cabeza pues es lo más importante que tiene todo ser humano, bueno, todo ser viviente, porque ahí tenemos prácticamente el cerebro y tenemos, bueno, o sea, entonces era una herida mortal, ¿verdad? Si se hace referencia a una herida en la cabeza, es una herida mortal. Entonces ahí podemos ver la victoria del Señor Jesús, de esa simiente que viene de la mujer, aplastando o hiriendo la cabeza de esa serpiente. Pero también la serpiente no se la dejó fácil, ¿verdad? Sino que dice ahí, tú le herirás en el calcañar. Y efectivamente el Señor Jesucristo padeció por nosotros, vino a sufrir prácticamente todo lo que pasó y en la cruz, pues morir por nuestros pecados, aunque eso ya estaba predeterminado en el designio de Dios. En el libro de los Hechos nos habla eso claramente, ¿verdad? En uno de los discursos del apóstol Pedro hace referencia a eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ese es el protoevangelio, esto es lo que dice en Génesis. Ahora veamos qué es lo que dice en el Nuevo Testamento referente a eso. Que yo ya expliqué algo, ¿verdad? De todo, de cómo se relaciona con el Nuevo Testamento, pero veámoslo cómo lo dice en el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bien, ahí hace referencia a eso, aplastar en breve a Satanás, ¿verdad? Entonces, obviamente el Señor Jesús es el que hace eso, pero como nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos ocultos en Cristo, nuestra identidad está en Cristo, delante de Dios, nosotros pues somos santos y sin mancha porque estamos en Cristo, entonces por ende pues ahí entramos nosotros también, ¿verdad? En esa profecía. Otra de las profecías que se dan o figuras, sombras que pasan en el Antiguo Testamento y se dan cumplimiento en el Nuevo Testamento es el Cordero de la Pascua. Y eso lo vemos bien claramente en el tema de la Santa Cena, ¿verdad? En la Cena del Señor que nosotros celebramos en nuestras iglesias, ¿verdad? Vamos a ver ese símil. Es un texto un poco largo, pero lo voy a resumir un poquito, no lo voy a leer todo. Es la institución de la Pascua en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, el primero para ellos, bueno, aquí lo dice, de hecho, o será principio de los meses, o sea, ellos iban a contar a partir de ese mes, ese tiempo, que estaban en Egipto y iba a ser la última plaga. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ahí habla detalles sobre eso. El animal será sin defecto, macho de un año, o sea, sin mancha, o sea, va a ser un cordero perfecto, ¿verdad? Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, que es el día propiamente de la Pascua, o sea que, bueno, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí, pues, los judíos cuentan los días de tarde en tarde, más o menos a la puesta del sol, bueno, más o menos a las 6 de la tarde, pero realmente es cuando el sol se oculta, ahí prácticamente empieza otro día. No es como nosotros, que para nosotros, perdón, que para nosotros el día comienza a las 12:01 de la noche, de la madrugada, ¿verdad? Así no era el conteo, y eso tiene que ver por el Génesis, ¿verdad? Que en el Génesis se menciona, y fue la tarde y la mañana un día, entonces ahí está la explicación de por qué ellos contaban así. Creo que todavía cuentan así los días. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea que cada familia tenía que tomar esa sangre y ponerlo en el dintel de las puertas. El dintel es como el marco de la puerta, que normalmente es de madera, ¿verdad? Un símil a la cruz del Señor Jesucristo, que Él pagó el precio por nuestros pecados, Él derramó su sangre, pues. Entonces ahí podemos ver ese símil, ese tipo de sombra que tiene. No solamente el cordero, sino ese sacrificio y esa sangre en el dintel de la puerta. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto es según el ritual de la Pascua, ¿verdad? Nosotros vemos que en la Santa Cena instituida por el Señor Jesucristo vemos 2 elementos, el pan y la copa del pacto, del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque Él es el Cordero. Él es el Cordero. No se menciona, de hecho, ni de qué comieron, ¿verdad? No se menciona del Cordero que comieron, porque probablemente comieron un Cordero, porque ese era prácticamente el cumplimiento de la fiesta, pero no está plasmado en el Nuevo Testamento porque el Señor Jesús es el verdadero Cordero al que se hace referencia aquí en el Antiguo Testamento. Luego quiero ver, pues yo pasaré, y esta era la razón, ¿verdad? Por lo que hicieron eso. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Este fue el castigo, la última plaga, pues, al pueblo de Egipto, por no obedecerle a Dios, ¿verdad? De mandar a su pueblo a liberarlos prácticamente de ese yugo.
Y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Interesante que todas esas plagas y todo eso, pues tenía otra razón de ser, que era ejecutar ese juicio de Dios, de todos esos dioses. No porque esos dioses fueran existentes o algo así, sino más bien porque ellos los adoraban y pues era idolatría más bien, ¿verdad? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso es que en inglés se le conoce como Passover, a la Pascua. Eso de pasar por encima, viene de aquí, ¿verdad? Pasaré de vosotros, o sea, que llegaba el ángel, ¿verdad? A la puerta de esa morada y veía el dintel de la puerta con sangre, pues pasaba de largo y seguía adelante. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Bueno, eso era la Pascua. Ahora veamos su significado espiritual verdadero ya en el nuevo pacto. Juan capítulo 1, versículo 29. Y bueno, ahí podemos ver que ese cordero al que se hacía referencia es el Señor Jesucristo, y dio testimonio de ello Juan el Bautista. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí podemos ver esa interpretación del Antiguo Testamento. El apóstol, perdón, Juan el Bautista tenía claro como profeta quién era el Señor Jesucristo. Era ese Salvador del mundo que por medio de ese sacrificio que iba a hacer, pues iba a liberar del pecado. En este caso, no liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Sino que liberarnos a nosotros del pecado. O sea, que podamos nosotros ser salvos. Bueno, quitar el pecado es lo mismo, ¿verdad? Nosotros al ser limpios, sin mancha, sin pecado, pues nosotros somos salvos, pues porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y si nosotros somos salvos por medio de ese sacrificio del Señor, pues somos salvos por los méritos de Él, por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Bien, voy a ir más rápido porque ya son las 7:49. La serpiente de bronce, otro ejemplo en el Antiguo Testamento. En Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, dice después, bueno, ahí parafraseando la historia, pues el pueblo de Israel se quejó con Moisés. Ellos ya estaban en el desierto, habían salido de Egipto, ¿verdad? Porque ellos se estaban quejando. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea que al ser mordidos por esas serpientes, pues morían. Y Dios lo envió como castigo por causa de su incredulidad, de su pecado. ¿Y quién puede decir que no peca, verdad? Entonces nosotros tenemos ganado realmente el castigo eterno, pero en Cristo Jesús, pues por la fe en Él es que nosotros somos salvos, por esa gracia de Dios, porque Él también actuó en ese sentido. Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Moisés es también una tipo sombra del Señor Jesucristo. De hecho, él les profetizó que iba a venir un profeta como él, que el que no lo oyera iba a ser descartado del pueblo. Y ese profeta profetizado desde este tiempo de Moisés era el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Pero bueno, en otro pasaje se explica más claramente, pero continúo. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces aquí hay una cosa bien rara, ¿verdad? Dios pidiéndole a Moisés que haga una serpiente, una estatua de una criatura, ¿verdad? Entonces hay muchos que dicen, ¿y la idolatría? ¿Y qué pasó con eso de no te harás imagen y semejanza? Bueno, es que tiene un sentido, o sea, no era para que lo adoraran, aunque el pueblo de Israel más adelante,
Ya cuando estaban en la tierra prometida, podemos ver, o sea, ya cuando estaban los reyes ahí, podemos ver en una parte de las escrituras, no me acuerdo si fue Josías, no, creo que fue Ezequías, o Josías, no me recuerdo ahorita, pero uno de los reyes de Judá fue el que destruyó esa serpiente de bronce porque tenían tanto tiempo de adorarlo y eso era idolatría, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que el Señor Jesús, perdón, Dios Todopoderoso le dijo a Moisés que hiciera esa serpiente porque tenía un significado, que ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que seguramente ya lo conocen, ¿verdad? Entonces cualquiera que fuera mordido por esa serpiente, lo que tenían que hacer ellos era mirar a esa serpiente de bronce que estaba en el asta. No sabemos si esa asta era una cruz, probablemente, o no sé, quizás sí, ¿verdad? Y vivirá. Entonces en el versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Veamos cuál es el significado espiritual en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado el Señor Jesucristo? En la cruz. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, ¿verdad? Ahí podemos ver, así como el israelita veía la serpiente de bronce, ese símil de eso de ver tiene que ver con eso de creer, ¿verdad? De la fe. Entonces, ahí pueden ver ese paralelismo. Y bueno, el día de reposo también, ¿verdad? El día de reposo, en Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bueno, está ese mandato también en los 10 mandamientos, ¿verdad? De guardar el día de reposo. Pero ahora vemos en el nuevo pacto que, bueno, en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ese reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo van a estar descansadas nuestras almas si somos pecadores, verdad? Si estamos destituidos de la gloria de Dios, si somos enemigos de Dios, obviamente sin Él, ¿verdad? Sin tenerlo en el corazón. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ahí sí, ¿verdad? Entonces, ahí podemos realmente encontrar el descanso. Cuando llegamos al Señor Jesús, Él es nuestro verdadero reposo, Él es nuestro descanso para nuestras almas. O sea que el día de reposo realmente representaba o era una figura o sombra, un tipo de ese descanso que nos daría espiritualmente el Señor Jesús. Porque dice en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, y ese es uno de tantos ejemplos. Aquí les voy a dejar de tarea porque realmente no vamos a alcanzar a ver esta parte, pero aquí hay unos ejemplos, cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Quizás vamos a leer el primero, el de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí podemos ver Dios en su obra aquí en el tiempo, ¿verdad? En la obra que hizo aquí en este universo, pues podemos ver que se creó el tiempo porque dice en el principio, o sea, si hubo un principio es porque empezó a contar el tiempo, ¿verdad? Ahí podemos ver el tiempo. Creó Dios, ahí podemos ver la fuerza y bueno, el poder de Dios en su obra de creación. Los cielos y la tierra, podemos ver el espacio, ya vimos el tiempo, espacio, fuerza, energía, se podría decir, todo lo que tiene el universo, pues. Entonces creó Dios los cielos y la tierra, los cielos, el universo, la tierra, pues donde nosotros habitamos, pues. Ahí podemos ver todo lo que nos enseña Génesis 1:1. Y luego vemos un símil, una relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, Dios va a hacer algo nuevo. No necesariamente va a destruir todo y va a crear todo de nuevo, porque
todo lo que hizo al principio era bueno. Entonces, por causa de la caída fue que todo se corrompió un poco, ¿verdad? Y bueno, todo se degrada, nosotros vamos haciéndonos más ancianos, se nos va atrofiando las cosas, y así es todas las cosas de este universo, ¿verdad? Que todo va es un principio de termodinámica también, ¿verdad? La segunda ley, de que todo se va oxidando, todo se va del orden al desorden, ¿verdad? Entonces, pero entonces aquí va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, va a haber una renovación de todas las cosas, como dice también en el Nuevo Testamento, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso ya obviamente aquí hay que interpretarlo no de forma literal, sino que de una forma simbólica, bíblica, y bueno, o sea, el Apocalipsis es difícil de interpretar, ¿verdad? Definitivamente, pero bueno. El punto aquí es de que va a haber un símil de una nueva creación. Bueno, y una slide que me salté, solo con esto voy a terminar. En el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver que se complementan entonces. En Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 21, podemos ver en el Evangelio que dice, el Señor Jesucristo estaba, me parece, en la sinagoga, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y por cierto, en ese tiempo no habían capítulos ni versículos, ¿verdad? Entonces costaba, como era un rollo, costaba encontrar un pasaje, pero él lo encontró, o sea. Versículo 18, aquí está citando el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, el Evangelio, ¿verdad? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Recordemos que el Señor Jesús hizo sanidad, y muchas cosas, ¿verdad? Muchas señales y prodigios. Pues sí. Dice después, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad del pecado, ¿qué más? Libertad, ¿verdad? De nosotros que estamos oprimidos por el pecado, pues. Y dice en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Bien, nosotros podemos ver que el Señor Jesús llegó hasta ahí, ¿verdad? No continuó. Enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó, porque esa era la costumbre del maestro que iba a dar enseñanza en la sinagoga, de que leía de pie y después se sentaba y empezaba a predicar, a darle la enseñanza. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que tal cual leyó lo que estaban pasando en ese momento. Leemos en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2, esa profecía que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y aquí hay algún dato interesante, ¿verdad? Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y hasta aquí llegó el Señor Jesucristo. Y después dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y ahí continúa. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús llegó hasta ahí? Porque hasta aquí es de lo que estaba cumpliéndose ante los ojos de todos los que estaban ahí, esa profecía. Ya esta parte ya va a suceder, pero más adelante, ¿verdad? Que todavía es una profecía que falta que venga, ¿verdad? El día del Señor. Como lo que mencionó el apóstol Pedro en un pasaje que leímos anteriormente, ¿verdad? Que hacía referencia a los escritos de Pablo, de ese tiempo en donde, pues, por fuego va a ser todo renovado, etcétera. Entonces, ese es el día del Señor, pues, el día de venganza del Dios nuestro en su segunda venida, del Señor Jesucristo. Bien, ahí podemos ver entonces que el libro de Isaías enseñó esa profecía refiriéndose al ungido del Señor, que es el Señor Jesucristo. El ungido, el Cristo, el Mesías, el elegido de Dios. Bien, aquí hay un par de videos que por cuestión de tiempo no lo podemos ver y se los voy a mandar por WhatsApp y creo que ya es la hora. Entonces vamos a quedarnos hasta acá, hermano. Lástima, no logré terminar. Creo que sí voy a terminar la otra
semana y sí voy a ponerle un poco más de aceleración. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran aportar, hermanos.